el silencio que siguió al adiós. La mañana en que España despertó con la noticia de la muerte de Marisa Paredes, una sensación de incredulidad recorrió no solo el mundo del cine, sino también a millones de personas que durante décadas habían seguido su carrera. Su voz profunda, su mirada intensa y su presencia elegante habían marcado una época en el cine europeo. Para muchos era una leyenda viva. Para su familia, era simplemente madre, amiga, refugio y guía. Pero detrás de los titulares que rápidamente comenzaron a circular, existía una historia mucho más íntima. Una historia que solo conocían quienes compartían su vida diaria. Y entre ellos, nadie vivía ese momento con tanta intensidad como su hija, María Isasi. Durante varios días después del fallecimiento, el silencio dominó a la familia. Era un silencio cargado de dolor, de recuerdos y también de preguntas. La noticia había llegado como una ola repentina que lo arrastra todo. Aunque muchos sabían que la actriz había enfrentado problemas de salud en los últimos años, nadie esperaba que el final llegara tan pronto. En la casa familiar, donde todavía permanecían fotografías, guiones antiguos y recuerdos de una vida dedicada al arte, el tiempo parecía haberse detenido. María Isasi recordaría más tarde ese momento con palabras que conmovieron profundamente a quienes la escucharon. Cuando recibí la llamada, pensé que era un error, confesó entre lágrimas en una entrevista que se volvió viral en pocas horas. Mi madre era una mujer tan fuerte, tan llena de vida, que en mi mente siempre parecía eterna. Una vida dedicada al arte. Para entender el impacto de su muerte, es necesario recordar quién fue Marisa Paredes para la cultura española. Nacida en Madrid, su camino hacia la interpretación comenzó muy temprano. Desde joven demostró un talento especial para transmitir emociones complejas con una naturalidad sorprendente. Su carrera atravesó décadas de transformación del cine español, desde los años difíciles de la dictadura hasta la explosión creativa posterior. Su nombre quedó para siempre ligado al universo cinematográfico de Pedro Almodóvar, uno de los directores más influyentes del cine contemporáneo. Juntos, crearon personajes inolvidables que marcaron generaciones. Para Almodóvar, Paredes no era simplemente una actriz más de su filmografía, era una presencia única. Una intérprete capaz de transformar una escena con un simple gesto o una pausa calculada. En películas como La flor de mi secreto, su interpretación alcanzó un nivel de intensidad que muchos críticos consideran uno de los momentos más memorables del cine español. Pero más allá de los premios, las alfombras rojas y el reconocimiento internacional, existía otra faceta de Marisa Paredes que pocas personas conocían realmente: la faceta de madre. María Isasi creció observando a su madre transformarse en diferentes personajes frente a las cámaras. Desde muy pequeña entendió que el arte formaba parte inseparable de su vida familiar. Sin embargo, lejos de la imagen pública que muchos tenían de la actriz, elegante, sofisticada y a veces distante, en casa Marisa era una mujer cálida, divertida y profundamente protectora. Mi madre tenía una forma especial de escuchar, recordaría María. Cuando hablabas con ella sentías que el mundo se detenía. Las noches en casa solían estar llenas de conversaciones sobre literatura, cine y política. Marisa creía firmemente que el arte debía tener un propósito: provocar reflexión. Ese pensamiento influyó profundamente en su hija, que también decidió seguir el camino de la interpretación. Pero María insiste en que su madre nunca la presionó para entrar en el mundo del espectáculo. Siempre me dijo que hiciera lo que me hiciera feliz. El arte, decía, solo tiene sentido si nace del corazón. Los últimos meses, aunque durante mucho tiempo la familia evitó hablar públicamente sobre el estado de salud de la actriz, con el paso de los días comenzaron a surgir algunos detalles. Según explicó María, los últimos meses habían sido emocionalmente intensos. No se trataba únicamente de cuestiones médicas. Había algo más profundo, una especie de despedida silenciosa. Mi madre empezó a hablar mucho del pasado, explicó su hija. Recordaba rodajes, viajes, amigos. Era como si estuviera revisando toda su vida. Al principio nadie lo interpretó como una señal. Marisa seguía manteniendo su humor característico.
Incluso en los momentos más difíciles, encontraba la manera de hacer reír a quienes la rodeaban. Una tarde, recordaría María más tarde, su madre le dijo algo que en ese momento pareció una simple reflexión. Lo importante no es cuánto tiempo vivimos, sino cuánto amor dejamos. Aquella frase se convertiría después en uno de los recuerdos más dolorosos y, al mismo tiempo, más hermosos para su hija. La última conversación. En la entrevista que conmovió al país, María reveló un detalle que nadie conocía hasta entonces. La última conversación que tuvo con su madre ocurrió apenas unas horas antes de su muerte. Fue una conversación sencilla, cotidiana. Hablaron sobre una película que Marisa había visto recientemente en televisión. También recordaron a algunos amigos del mundo del cine. Nada parecía indicar que sería la última vez que hablarían. Si hubiera sabido que era la última conversación, dijo María, incapaz de terminar la frase. La emoción en su voz dejó claro que todavía estaba intentando aceptar lo ocurrido. Sin embargo, también compartió algo que sorprendió a muchos. Su madre parecía tranquila. No había miedo en sus palabras, tampoco tristeza. Estaba en paz, explicó María. El impacto en el mundo del cine. Cuando la noticia se confirmó oficialmente, las reacciones no tardaron en aparecer. Directores, actores y críticos de todo el mundo comenzaron a publicar mensajes de despedida. Entre ellos, uno de los más emotivos llegó de Antonio Banderas, quien había trabajado con ella en varias ocasiones. Marisa era una de esas actrices que no solo interpretan un personaje, lo convierten en verdad, escribió. Las redes sociales se llenaron de escenas de sus películas, entrevistas antiguas y fotografías que recordaban su trayectoria. Muchos jóvenes descubrieron entonces su trabajo por primera vez. Otros revivieron momentos que habían marcado su propia historia personal. Una despedida inesperada. Pero mientras el mundo del cine celebraba su legado, la familia vivía un proceso mucho más complejo. La despedida no había sido como la imaginaban. Había detalles que todavía permanecían en silencio. Aspectos de las últimas horas de Marisa que, según su hija, aún resultaban difíciles de explicar. Hay cosas que todavía estoy intentando entender, dijo María en voz baja durante la entrevista. Sus palabras despertaron la curiosidad de muchos. ¿Qué había ocurrido realmente en esas últimas horas? ¿Por qué hablaba de detalles inesperados? Por el momento, María no quiso entrar en demasiadas explicaciones. Solo dejó una frase que resonó profundamente entre quienes la escucharon. Mi madre siempre fue una mujer llena de misterio. Y creo que incluso su despedida tuvo algo de ese misterio. El comienzo de una nueva etapa. Con el paso de los días, la familia comenzó a comprender que el duelo sería un proceso largo. La ausencia de Marisa no solo significaba la pérdida de una figura icónica del cine, significaba la pérdida de una presencia fundamental en sus vidas. Sin embargo, María aseguró que su madre le dejó algo que nunca desaparecerá: su forma de ver el mundo. Esa mirada, llena de sensibilidad y curiosidad, seguirá viviendo en cada recuerdo, en cada película y en cada historia que se cuente sobre ella. Pero lo que nadie imaginaba en ese momento era que las revelaciones de su hija apenas estaban comenzando. En los días siguientes, nuevas confesiones saldrían a la luz. Confesiones que cambiarían la forma en que muchos entendían los últimos momentos de la actriz. Y también revelarían aspectos de su vida que hasta entonces habían permanecido completamente ocultos. La historia de Marisa Paredes, lejos de terminar con su muerte, estaba a punto de abrir un nuevo capítulo, lleno de emociones, preguntas y verdades inesperadas. Las últimas horas y las confesiones que nadie esperaba. Tras los primeros días de silencio, el país entero comenzó ahí a escuchar con atención cada palabra pronunciada por María Isasi. Sus declaraciones no eran simples recuerdos familiares. Eran fragmentos de una historia profundamente humana que revelaban el lado más íntimo de Marisa Paredes. Una mujer que durante décadas había estado acostumbrada a vivir bajo los reflectores, pero que en sus últimos momentos había elegido algo muy distinto: la discreción. La entrevista en la que María rompió finalmente el silencio se emitió en horario nocturno, en un programa especial dedicado a la trayectoria de su madre. Muchos espectadores esperaban escuchar un homenaje
una recapitulación de su carrera, quizás anécdotas del mundo del cine. Pero lo que escucharon fue algo mucho más personal. Desde el primer momento se notó que la actriz estaba emocionalmente afectada. Su voz temblaba, y en varios momentos tuvo que detenerse para recomponerse. «Hay cosas que todavía me cuesta aceptar», comenzó diciendo. El cambio que comenzó meses antes, según explicó María. El comportamiento de su madre había cambiado gradualmente en los meses previos a su muerte. No fue un cambio dramático ni repentino, sino algo más sutil, casi imperceptible para quienes no la conocían profundamente. «Mi madre siempre fue una mujer muy fuerte», dijo. Pero en los últimos meses empezó a mirar la vida de otra manera. No se trataba de tristeza, tampoco de miedo. Era, según su hija, una especie de serenidad nueva. Marisa comenzó a hablar con más frecuencia del pasado. Recordaba con cariño momentos de su carrera, rodajes que habían marcado su vida y encuentros con personas que habían sido importantes para ella. En varias ocasiones mencionó también a Pedro Almodóvar, con quien había compartido algunos de los momentos más intensos de su trayectoria artística. Decía que trabajar con él había sido una de las experiencias más importantes de su vida, recordó María. Pero lo que más llamó la atención de su hija fue otra cosa. Marisa comenzó a ordenar sus recuerdos, literalmente. Una casa llena de recuerdos. En una de las habitaciones de su casa había cajas llenas de cartas, fotografías y guiones de películas antiguas. Durante años habían permanecido allí, casi olvidadas. Pero en los últimos meses Marisa comenzó a revisarlas. Pasaba horas mirando fotografías de rodajes, recortes de periódicos y notas escritas a mano. A veces reía, otras veces guardaba silencio durante largos minutos. Un día me dijo algo que en ese momento no entendí, contó María. Su madre había tomado una fotografía de uno de sus primeros rodajes y la observaba con una sonrisa suave. «Todo esto fue un regalo», dijo. En aquel momento María pensó que simplemente estaba recordando su carrera, pero con el paso del tiempo comenzó a interpretar esas palabras de otra manera. Una conversación inesperada. Uno de los momentos más impactantes de la entrevista llegó cuando María habló de una conversación que tuvieron pocos días antes de la muerte de su madre. Esa conversación ocurrió durante una cena tranquila en casa. No había cámaras, ni periodistas, ni compromisos profesionales. Solo madre e hija compartiendo un momento cotidiano. «De repente mi madre me preguntó si yo era feliz», relató María. La pregunta la tomó por sorpresa. Durante años había sido ella quien buscaba consejo en su madre, no al revés. Le dije que sí, pero también le pregunté por qué me lo preguntaba. Marisa respondió con una frase que ahora, mirando hacia atrás, adquiere un significado completamente diferente. Porque la felicidad es lo único que realmente importa al final. En ese momento, María pensó que era simplemente una reflexión más de las muchas conversaciones profundas que habían tenido a lo largo de su vida. Pero después comprendió que quizás su madre ya intuía algo. El día que todo cambió, la mañana en que ocurrió la tragedia, comenzó como cualquier otro día. María habló con su madre por teléfono temprano. Hablaron de cosas simples. El clima. Un libro que Marisa estaba leyendo y un proyecto cinematográfico que había visto anunciado en televisión. Nada parecía fuera de lo normal. Su voz sonaba tranquila, recordó. Horas más tarde, sin embargo, recibiría la llamada que cambiaría todo. Cuando María llegó a la casa, la sensación era extraña. El silencio parecía más pesado de lo habitual. Había una taza de café en la mesa del salón, un libro abierto en el sofá. Pequeños detalles que mostraban que la vida cotidiana había sido interrumpida de forma repentina. Las emociones de una despedida inesperada. Durante la entrevista, María hizo una pausa larga antes de continuar. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No estaba preparada, confesó. A pesar de que sabía que su madre había enfrentado algunos problemas de salud, nunca imaginó que el final llegaría tan pronto. Pensé que aún teníamos muchos años por delante. Ese sentimiento es algo que muchas personas experimentan cuando pierden a alguien querido. Incluso cuando existen señales de fragilidad, la mente humana suele aferrarse a la esperanza. Pero para María había algo más. Había preguntas, detalles que despertaron dudas.
Durante el proceso de despedida, algunos detalles comenzaron a llamar su atención. No se trataba de misterios dramáticos ni teorías conspirativas, sino de pequeños gestos que ahora parecían tener un significado especial. Por ejemplo, en su escritorio encontraron varias cartas que Marisa había escrito recientemente. No eran cartas formales, eran mensajes personales dirigidos a personas importantes en su vida. Algunas estaban dirigidas a amigos del mundo del cine, otras a familiares. En ellas, Marisa hablaba de gratitud. Agradecía momentos compartidos, aprendizajes y amistades. Era como si estuviera cerrando capítulos, explicó María. Ese descubrimiento la dejó profundamente impactada. El mensaje que más la marcó. Entre todas esas cartas, había una especialmente significativa. Era una carta dirigida a su propia hija. En ella, Marisa hablaba de la vida, del paso del tiempo y de la importancia de mantenerse fiel a uno mismo. María decidió no revelar el contenido completo de la carta por respeto a la intimidad familiar, pero compartió una frase que resumía el espíritu del mensaje. Las historias más importantes no son las que se cuentan en las películas, sino las que vivimos. Esa frase se convirtió rápidamente en uno de los fragmentos más citados en redes sociales. El legado de una actriz única. Mientras la familia procesaba el dolor, el mundo del cine continuaba recordando la extraordinaria carrera de Marisa. Directores, actores y críticos comenzaron a publicar análisis de su trabajo. Uno de los homenajes más emotivos llegó nuevamente del entorno de Pedro Almodóvar, quien en varias ocasiones había dicho que Marisa tenía una capacidad única para transmitir emociones complejas con una mirada. Su interpretación en La flor de mi secreto volvió a ser comentada por críticos y espectadores. Muchos coincidieron en que aquella actuación reflejaba perfectamente la esencia de la actriz. Intensidad, sensibilidad y una profunda comprensión de la naturaleza humana. Un duelo compartido por todo un país. En los días siguientes al anuncio de su muerte, miles de personas dejaron mensajes de despedida en redes sociales. Algunos compartieron recuerdos de películas. Otros simplemente agradecieron las emociones que había transmitido a lo largo de su carrera. El homenaje público demostró que Marisa no era solo una actriz respetada, sino también una figura profundamente querida. Para María, sin embargo, el duelo tenía otra dimensión. No se trataba de la pérdida de una estrella del cine. Era la pérdida de su madre. La promesa que hizo en silencio. Al final de la entrevista, cuando el presentador le preguntó cómo pensaba seguir adelante, María respondió con una calma que sorprendió a muchos. «Voy a seguir contando historias», dijo. Esa decisión tenía un significado especial. El cine siempre había sido el lenguaje de su familia. Y ahora, de alguna manera, también sería la forma de mantener viva la memoria de su madre. Pero antes de terminar la entrevista, María hizo una última confesión. Algo que dejó a la audiencia en silencio. «Hay una última cosa que mi madre me dijo. Y todavía estoy intentando entenderla». No quiso explicar qué era. Solo sonrió con tristeza y añadió, «Quizá algún día lo contaré». Esa frase dejó abierta una puerta hacia nuevas revelaciones. El último mensaje y el legado eterno. Después de las confesiones que María Isasi compartió en la entrevista, muchas personas pensaron que ya se había revelado todo lo que se podía saber sobre los últimos días de Marisa Paredes. Sin embargo, en los días posteriores, comenzaron a aparecer nuevos detalles que añadieron una dimensión aún más profunda a la historia. El duelo es un proceso extraño. A veces, los recuerdos llegan de golpe, como una ola que lo cubre todo. Otras veces aparecen lentamente, escondidos en pequeños objetos, en palabras olvidadas o en gestos que en su momento parecían insignificantes. Para María, el verdadero proceso de comprender lo ocurrido comenzó días después del funeral. Fue entonces cuando regresó sola a la casa de su madre. La casa en silencio. La casa donde Marisa había vivido durante tantos años estaba llena de recuerdos. No solo recuerdos familiares, sino también fragmentos de una vida dedicada al cine. En las paredes colgaban fotografías de rodajes, retratos firmados por compañeros de profesión y carteles de películas que habían marcado su carrera. Entre ellos, uno de los más reconocibles era el cartel de La flor de mi secreto, una de las interpretaciones más celebradas de la actriz.
María caminaba por las habitaciones con una mezcla de nostalgia y incredulidad. Era difícil aceptar que su madre ya no volvería a entrar por esa puerta, ni volvería a sentarse en su sillón favorito para comentar una película o un libro. Pero fue en el despacho de Marisa donde encontró algo que cambiaría su forma de ver los últimos meses de su madre. El cuaderno escondido. Dentro de un cajón del escritorio había un cuaderno pequeño. No era un diario tradicional, no había fechas ni largas reflexiones. Eran notas breves, pensamientos, frases sueltas. Algunas hablaban del arte, otras de la vida y del paso del tiempo. María comenzó a leerlas con cuidado. Una de las primeras frases decía: «Las historias que contamos en el cine son importantes, pero las que vivimos son las que realmente nos transforman». Esa frase le recordó inmediatamente algo que su madre había escrito en la carta que mencionó durante la entrevista. Pero lo que realmente la sorprendió fue otra anotación. Una frase escrita con tinta azul, subrayada 2 veces. «Cuando llegue el final, quiero irme con la misma dignidad con la que viví». Una mujer consciente de su tiempo. Aquella frase hizo que María comprendiera algo importante. Quizás su madre sí era consciente de que el final se acercaba. No necesariamente porque supiera exactamente cuándo ocurriría, sino porque había alcanzado una etapa de su vida en la que muchas personas comienzan a reflexionar sobre el tiempo, la memoria y el legado. Marisa siempre había sido una mujer profundamente reflexiva. Durante años participó activamente en debates culturales y políticos, defendiendo la importancia del arte en la sociedad. En varias entrevistas había explicado que el cine no solo debía entretener, sino también hacer pensar. Ese compromiso con la cultura era algo que compartía con muchos de sus compañeros de generación. Entre ellos, Pedro Almodóvar, con quien había mantenido una relación artística y personal durante décadas. La llamada que María nunca olvidará. Pocos días después del funeral, María recibió una llamada inesperada. Era una amiga cercana de su madre, una actriz que había trabajado con ella en el teatro durante muchos años. Quería contarle algo que había ocurrido apenas una semana antes de la muerte de Marisa. Según explicó, habían tenido una conversación larga por teléfono. Durante esa conversación, Marisa habló de su vida con una serenidad sorprendente. Recordó sus primeros años como actriz, cuando el cine español todavía luchaba por encontrar su identidad después de décadas difíciles. También habló de sus encuentros con directores, de los personajes que más había amado interpretar y de las lecciones que había aprendido a lo largo de su carrera. Pero al final de la conversación dijo algo que dejó a su amiga profundamente impresionada. «Si mañana tuviera que irme, me iría tranquila». Cuando María escuchó esa frase, sintió un escalofrío. Era otra señal más de que su madre estaba reflexionando sobre el final de su vida, el homenaje del mundo del cine. Mientras tanto, el mundo del cine continuaba rindiendo homenaje a la actriz. Festivales de cine, instituciones culturales y academias comenzaron a organizar eventos especiales para recordar su trayectoria. En uno de esos homenajes, varios críticos analizaron el impacto de su trabajo en la evolución del cine español. Muchos coincidieron en que Marisa Paredes representaba una generación de intérpretes que ayudaron a transformar la imagen del cine nacional en el panorama internacional. Su estilo de interpretación, basado en la profundidad emocional y en la autenticidad, influyó en numerosas actrices de generaciones posteriores. Las palabras que conmovieron al público. Pero uno de los momentos más emotivos llegó cuando María decidió hablar nuevamente en público durante un homenaje organizado por la Academia de Cine. Frente a una sala llena de actores, directores y periodistas, tomó el micrófono con visible emoción. Durante unos segundos no pudo hablar. Finalmente dijo: «Para ustedes, mi madre fue una gran actriz. Para mí fue la persona que me enseñó a mirar el mundo con curiosidad». El público guardó un silencio absoluto. Luego, añadió algo que resumía perfectamente la esencia de Marisa. Ella siempre decía que la vida es como una película. Lo importante no es cuánto dura, sino la intensidad con la que se vive cada escena. Un legado que continúa. Con el paso de los meses, el dolor comenzó a transformarse lentamente en memoria. María decidió conservar el cuaderno que había encontrado en el escritorio de su madre. Para ella se convirtió en una especie de guía. Cada vez que lo abría, encontraba frases que parecían hablarle directamente.
reflexiones sobre la vida, el arte y el valor de las relaciones humanas. Pero también encontró algo más. En la última página del cuaderno había una frase que parecía escrita recientemente. Una frase sencilla. Si alguna vez alguien pregunta quién fui, diles que fui una mujer que amó profundamente el arte y la vida. Cuando María leyó esas palabras, entendió algo que hasta entonces no había comprendido del todo. Su madre no había vivido pensando en la fama. Había vivido pensando en las emociones que podía transmitir, en las historias que podía contar y en las personas que podía inspirar. La despedida que se convirtió en historia. Hoy, el nombre de Marisa Paredes sigue siendo pronunciado con respeto y admiración en el mundo del cine. Sus películas continúan proyectándose en festivales y escuelas de cine. Sus personajes siguen emocionando a nuevas generaciones de espectadores. Pero para María, el recuerdo más importante no está en los premios ni en las críticas. Está en los momentos simples, en las conversaciones nocturnas, en las risas compartidas, en las lecciones silenciosas que su madre le dejó. Mi madre se fue, dijo en una de sus últimas entrevistas. Pero cada vez que veo una de sus películas, siento que sigue aquí. Y quizá esa sea la verdadera inmortalidad de los grandes artistas. No vivir para siempre en el sentido literal, sino permanecer en la memoria colectiva a través de las emociones que dejaron. Así termina la historia de una de las actrices más importantes del cine español. Pero también comienza otra historia, la de un legado que seguirá inspirando a quienes creen que el arte tiene el poder de cambiar la forma en que vemos el mundo.